Hola, gente. Imaginen a una niña de apenas 12 años, trabajando como empleada doméstica en la casa de uno de los hombres más poderosos de México. Ahora imaginen que esa niña muere de forma misteriosa, y nadie quiere hablar sobre lo que realmente pasó. ¿Parece guión de película? Pues es real. Y pasó justo bajo nuestras narices. Esta es la historia de Manuela, una niña que debería estar jugando, estudiando, siendo niña, pero que terminó trabajando en la casa del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Y que, en 1951, en la Ciudad de México, perdió la vida de una forma que hasta hoy levanta muchas preguntas. Pero antes de empezar, si te gustan las historias que nos conmueven, que hacen pensar y cuestionar, entonces estás en el lugar correcto. Apoya este canal suscribiéndote, así no te pierdes ninguna de estas historias que todos deberían conocer. Porque, vamos a admitirlo, cuando una historia está bien contada, se queda con nosotros. Y esta va a permanecer en tu cabeza por un tiempo. Entonces, ¿vamos? En un rincón olvidado de México, en una comunidad indígena rodeada de montañas, nació Manuela. Su pueblo, marcado por la pobreza, vivía de la tierra, pero la tierra no siempre era generosa. Las casas de adobe y las calles de polvo contaban historias de lucha. Manuela creció en una familia grande, con 9 hermanos que apenas cabían en la pequeña vivienda. El dinero era escaso, y la comida, un lujo que no siempre llegaba a la mesa. Sus padres, agotados por el trabajo en el campo, hacían lo que podían, pero los recursos no alcanzaban. Desde pequeña, Manuela aprendió a ayudar. Con sus manos pequeñas, recogía leña, molía maíz y cuidaba a sus hermanos menores. A pesar de las dificultades, había alegría en los momentos simples, las risas al jugar en el río o las noches escuchando las historias de su abuela. Pero la realidad siempre volvía. A los 14 años, sus padres tomaron una decisión dura: Manuela debía dejar el pueblo. No podían mantenerla. La idea era enviarla a la capital, donde podría trabajar y enviar dinero a casa. La encargada de guiarla fue Juana, su hermana mayor. Juana había dejado el pueblo 2 años antes y trabajaba como empleada doméstica en la ciudad. Hablaba poco, pero sus cartas llegaban con promesas de una vida mejor. Decía que en la capital había trabajo, que Manuela aprendería y que juntas podrían ayudar a la familia. Aunque el corazón de Manuela se apretaba al pensar en dejar su hogar, sabía que no había otra opción. Sus padres la abrazaron fuerte, y su madre, con lágrimas, le dio una pequeña bolsa con tortillas para el viaje. El camino a la capital fue largo. Manuela viajó en un autobús viejo, con el paisaje cambiando de montañas a edificios grises. La ciudad la recibió con ruido y caos. Todo era nuevo: los autos, las luces, las multitudes. Juana la esperaba en la terminal, con una sonrisa cansada pero cálida. Las hermanas se abrazaron, y Juana la llevó a un cuarto pequeño que compartía con otras trabajadoras. Esa noche, mientras Manuela intentaba dormir en un colchón delgado, pensó en su pueblo. La ciudad le parecía un mundo extraño, pero también una oportunidad. Juana explicó el plan: Manuela trabajaría en una casa grande, como ella. Había conseguido un lugar para su hermana en la casa de una familia importante. No dijo mucho sobre ellos, solo que eran ricos y que Manuela debía ser obediente. La idea de trabajar en una casa elegante asustaba a Manuela, pero también la llenaba de curiosidad. ¿Cómo sería vivir entre cosas brillantes y lujosas? ¿Podría adaptarse a ese mundo? Al día siguiente, Juana la llevó a su nuevo destino. Mientras caminaban por calles desconocidas, Manuela sintió una mezcla de miedo y esperanza. No sabía que ese paso la llevaría a la casa de Carlos Salinas de Gortari, un hombre cuyo nombre resonaba en el país. Y menos aún imaginaba que esa decisión cambiaría su vida para siempre. Manuela despertó temprano, con el ruido de la ciudad colándose por la ventana. Juana ya estaba lista, y juntas caminaron hacia la casa donde Manuela trabajaría. La mansión de Carlos Salinas de Gortari era imponente, con rejas altas y jardines perfectamente cuidados. Manuela nunca había visto algo así. Sus ojos se abrieron grandes, pero su pecho se apretó. Todo era demasiado grande, demasiado diferente de su pueblo. Al entrar, la recibió María Torres Garrido,
una empleada con años de experiencia. María tenía el rostro serio, pero sus palabras eran amables. Explicó a Manuela las reglas de la casa, horarios estrictos, silencio en ciertas áreas y respeto absoluto hacia la familia. Manuela asintió, aunque apenas entendía lo que significaba todo eso. María la llevó a recorrer la casa, mostrándole la cocina, los cuartos y el área donde dormiría, un cuarto pequeño cerca de la lavandería. Las tareas de Manuela incluían limpiar, ayudar en la cocina y cuidar a los niños de la familia. Nunca había cuidado niños más allá de sus hermanos, y la idea la ponía nerviosa. María le dijo que los niños eran educados, pero exigentes. También le advirtió sobre los electrodomésticos, una lavadora, una aspiradora, cosas que Manuela nunca había tocado. En su pueblo, lavaban la ropa en el río y barrían con escobas de ramas. Todo era un misterio. Los primeros días fueron duros. Manuela se sentía torpe. Derramó jugo mientras servía la mesa y no sabía cómo encender la estufa. María, paciente, le enseñaba paso a paso, pero Manuela sentía que nunca aprendería. Los niños, aunque pequeños, notaban su inexperiencia y a veces se reían cuando ella confundía las cosas. La ciudad, la casa, las reglas, todo era un desafío. Extrañaba el calor de su familia, el olor de la leña, la simplicidad de su vida. Aún así, había momentos de alivio. María, al ver su esfuerzo, comenzó a compartirle historias de su propia vida. Había llegado a la ciudad siendo joven, como Manuela, y también había luchado para adaptarse. Sus palabras daban esperanza. Juana, que visitaba los fines de semana, le traía noticias del pueblo y le recordaba por qué estaba allí, para ayudar a su familia. Esos encuentros le daban fuerza. Pero algo en la casa no encajaba. A veces, Manuela notaba miradas extrañas entre los adultos. Había conversaciones en voz baja que se detenían cuando ella entraba. Carlos Salinas, el dueño, era un hombre ocupado, siempre rodeado de gente importante. Cuando estaba en casa, su presencia llenaba el aire de tensión. Manuela no entendía por qué, pero sentía que debía tener cuidado. Una noche, mientras limpiaba el comedor, escuchó un comentario de María sobre un incidente pasado en la casa. No dio detalles, pero su tono era grave. Manuela quiso preguntar, pero algo la detuvo. La mansión, con sus paredes brillantes y sus secretos, empezaba a parecerle más que un simple lugar de trabajo. ¿Qué escondía esa familia? Y, sobre todo, ¿qué lugar ocuparía ella en esa historia? La familia Salinas de Gortari vivía en un mundo de poder y privilegio, muy diferente al de Manuela. El patriarca, Raúl Salinas Lozano, era un hombre destacado. Economista formado en la Universidad Nacional Autónoma de México y en Harvard, su inteligencia y ambición lo llevaron lejos. Durante el gobierno de Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964, fue secretario de Industria y Comercio, un puesto clave en un México que buscaba modernizarse. Raúl era respetado, pero también temido por su habilidad para navegar en los círculos políticos del Partido Revolucionario Institucional. Su sueño era llegar a la presidencia, aunque ese honor le fue negado cuando López Mateos eligió a Gustavo Díaz Ordaz como candidato. Margarita de Gortari Carvajal, su esposa, era una figura igualmente notable. Profesora y una de las primeras economistas mexicanas, fundó la Asociación de Mujeres Economistas de México. Venía de una familia prestigiosa, conocida en los ámbitos culturales de la capital. Margarita era una madre dedicada, pero también una mujer activa en la vida pública. Apoyaba causas sociales, como los desayunos escolares impulsados por Eva Sámano, la esposa de López Mateos. Juntos, Raúl y Margarita formaban una pareja influyente, rodeada de contactos poderosos y oportunidades que pocos tenían. La familia vivía en una casa elegante en la Ciudad de México, un reflejo de su estatus. Tenían 5 hijos: Adriana, Sergio, Enrique, Raúl y Carlos, el menor. La casa estaba llena de actividad, con visitas de políticos, empresarios y amigos de la élite. Los niños crecían en un ambiente donde el poder era algo natural. Sin embargo, también había reglas estrictas. Raúl y Margarita querían que sus hijos fueran disciplinados y exitosos, siguiendo su ejemplo. Los niños estudiaban en escuelas prestigiosas,
como la Abraham Lincoln, y se esperaba que destacaran. A pesar de su riqueza, la casa no estaba libre de tensiones. Raúl, ocupado con su carrera, a veces estaba ausente. Margarita, aunque amorosa, tenía un carácter fuerte y manejaba la casa con precisión. Los empleados domésticos, como Manuela, eran parte del día a día, pero su presencia era casi invisible para la familia. Para ellos, las trabajadoras como ella eran solo una ayuda necesaria, no personas con historias propias. En ese entorno, los hermanos Raúl y Carlos, de 5 y 4 años, pasaban sus días jugando. Eran niños curiosos, pero también mimados por el privilegio. A veces, sus juegos se volvían intensos, como si quisieran imitar el mundo adulto que veían a su alrededor. Nadie imaginaba que una de esas tardes de juegos terminaría en tragedia. La casa, con sus paredes llenas de secretos y su aire de grandeza, pronto sería el escenario de un evento que cambiaría todo. ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo una familia tan poderosa dejó que algo así ocurriera? Las respuestas estaban por llegar, pero no sin dolor. Era un día soleado en la Ciudad de México. En la casa de los Salinas de Gortari, todo parecía normal. Margarita salió temprano a hacer compras, dejando a Manuela, la joven empleada de 12 años, a cargo de preparar un lunch para los niños, Raúl, de 5 años, Carlos, de 4, y su amigo Gustavo Rodolfo Zapata, de 8. Los tres jugaban en el patio, riendo y corriendo. El juego del día era policías y ladrones, un favorito que los llenaba de emoción. Nadie vigilaba de cerca. Manuela, ocupada en la cocina, cortaba fruta y calentaba leche. Manuela había llegado a la casa por necesidad. En su pueblo indígena, la pobreza la obligó a trabajar desde niña. Su familia, con demasiados hijos y pocas opciones, la envió a la capital para ganar dinero. Vivía en un mundo de carencias, muy lejos del lujo de los Salinas. En la casa, su vida era trabajo, limpiar, cocinar, obedecer. A pesar de su edad, cargaba con responsabilidades de adulta. Ese día, como siempre, hacía lo que le pedían, sin imaginar lo que estaba por pasar. En el patio, el juego de los niños se intensificó. Encontraron un rifle calibre 22, olvidado en algún rincón. Para ellos, era un juguete más, perfecto para su aventura de policías y ladrones. No entendían el peligro. Gritaban y apuntaban, perdidos en su mundo de fantasía. Nadie sabe quién jaló el gatillo. Un disparo cortó el aire. Manuela, que salía de la cocina con el lanche, cayó al suelo. La bala la alcanzó, y su cuerpo quedó inmóvil. El silencio reemplazó las risas. Los niños, asustados, no entendían qué había pasado. Gustavo, el mayor, corrió a buscar ayuda. Raúl y Carlos, demasiado pequeños, se quedaron paralizados. Cuando Margarita regresó, la escena la devastó. Llamaron a las autoridades, pero la tragedia ya estaba hecha. Los periódicos, como Excelsior y la prensa, publicaron la noticia, aunque la familia hizo lo posible por controlarla. El caso se cerró como un accidente, sin culpables claros. Nadie quiso señalar a los niños. Para Manuela, no hubo justicia. Su vida, marcada por la pobreza y el trabajo forzado, terminó en un instante. Para los Salinas, el incidente fue un golpe, pero su poder los protegió. La casa volvió a su rutina, aunque las sombras de ese día nunca se fueron. ¿Cómo siguió la vida para Raúl y Carlos, tan pequeños, pero marcados por la tragedia? ¿Qué secretos guardó la familia? La historia de Manuela, aunque silenciada, seguía viva, esperando ser contada. El 18 de diciembre de 1951, la casa de los Salinas de Gortari estaba llena de vida infantil. Raúl, Carlos y Gustavo jugaban en el patio, inmersos en su juego de policías y ladrones. Manuela, en la cocina, preparaba el lunch, ajena al peligro que se acercaba. Los niños, llenos de energía, decidieron que el juego necesitaba algo más emocionante. Fue entonces cuando Gustavo, el mayor, mencionó un rifle que había visto en un closet. El armario, sin llave, estaba en una habitación poco usada, un descuido que nadie había notado. Los tres corrieron a buscarlo.
El rifle calibre 22, olvidado y cargado, estaba al alcance de sus manos pequeñas. Para ellos, era solo un accesorio para hacer el juego más real. Nadie les había enseñado el peligro de un arma. En su mundo de fantasía, Manuela, la joven empleada, se convirtió en la criminal del juego. Los niños, riendo, decidieron que sería fusilada por un delito inventado. Carlos, de apenas 4 años, tomó el rifle, apuntando con la inocencia de quien no entiende las consecuencias. El patio, lleno de risas momentos antes, se congeló con un disparo. Manuela, que salía con una bandeja, cayó al suelo. La bala la alcanzó en el pecho. Los niños se quedaron mudos. Carlos, todavía sosteniendo el rifle, dijo con una mezcla de confusión y orgullo infantil: «Ya la maté de un balazo. Soy un héroe». No entendía lo que había hecho. Raúl y Gustavo, asustados, miraban sin saber qué hacer. La realidad de la muerte no cabía en sus mentes jóvenes. El rifle, dejado sin seguridad en un hogar con niños, fue el centro de la tragedia. La negligencia de los adultos permitió que un juego inocente terminara en desastre. Nadie había revisado el closet, nadie había guardado el arma. En una casa donde el poder y la riqueza lo controlaban todo, un error tan simple tuvo un costo irreparable. Manuela, de solo 12 años, pagó el precio de un sistema que la obligó a trabajar lejos de su hogar. El eco del disparo resonó más allá del patio. En la cocina, María Torres Garrido dejó caer un plato al escuchar el ruido. Corrió al patio y encontró a Manuela en el suelo, con los niños petrificados a su alrededor. El horror de ese momento marcó el inicio de una cadena de eventos que la familia intentaría controlar. Pero el daño ya estaba hecho, y las preguntas comenzaban a surgir. ¿Cómo explicarían esto? ¿Quién asumiría la responsabilidad? La tragedia de Manuela estaba a punto de enfrentarse al poder de los Salinas. El disparo rompió la calma de la casa. María Torres Garrido, al ver a Manuela en el suelo, gritó y corrió hacia ella. Intentó moverla, pero no había nada que hacer. Los niños, aún en shock, no se movían. María, con lágrimas, les ordenó entrar a la casa. Su voz temblaba, pero sabía que debía actuar rápido. Envió a Gustavo a buscar ayuda en la casa vecina. El caos comenzaba a apoderarse del lugar. Los vecinos, alertados por el ruido, llegaron minutos después. Algunos intentaron ayudar, otros solo miraban con horror. Pronto, la policía apareció, respondiendo a las llamadas de emergencia. Los agentes encontraron una escena confusa: una niña muerta, 3 niños asustados y una empleada devastada. Preguntaron qué pasó, pero las respuestas eran vagas. María, entre sollozos, explicó que los niños jugaban y que el rifle estaba en el closet. Nadie mencionó a Carlos como el responsable. Margarita de Gortari regresó de sus compras y se encontró con la tragedia. Al ver a Manuela, se cubrió el rostro, incapaz de hablar. Abrazó a Raúl y Carlos, que lloraban sin entender del todo. La policía interrogó a Margarita, pero ella, con voz firme, dijo que fue un accidente. Insistió en que nadie tuvo la culpa, que los niños no sabían lo que hacían. Su tono, aunque dolido, tenía la autoridad de quien está acostumbrado a controlar las situaciones. La familia Salinas, con su influencia, comenzó a manejar la narrativa. Raúl Salinas Lozano, aunque no estaba en casa, fue informado de inmediato. Hizo llamadas a contactos importantes para asegurar que el caso no creciera. Declaraciones oficiales salieron rápido: un trágico accidente, un descuido, nada más. Los periódicos, como Excelsior, publicaron notas breves, sin detalles comprometedores. La versión oficial evitó mencionar a Carlos o culpar a la familia directamente. Mientras tanto, en la casa, el ambiente era pesado. María, que había visto crecer a Manuela en sus pocos meses allí, no podía dejar de llorar. Los vecinos murmuraban, preguntándose cómo un rifle cargado estaba al alcance de niños. Pero las voces se apagaban ante el poder de los Salinas. La policía cerró el caso como accidente, sin investigar más. La muerte de Manuela, una niña indígena sin voz, fue silenciada. Sin embargo, las miradas entre los adultos decían más. Margarita, aunque protegía a sus hijos,
cargaba con la culpa de haber dejado el arma accesible. María, testigo de todo, guardaba en silencio lo que sabía. La tragedia dejó cicatrices que no se veían, pero que cambiarían a la familia para siempre. ¿Qué pasaría con Carlos, tan pequeño, pero ahora ligado a un acto tan grave? ¿Cómo seguiría la vida en esa casa? La historia de Manuela aún tenía mucho por revelar. El eco del disparo en la casa de los Salinas de Gortari se desvaneció rápido, no por justicia, sino por el poder de la familia. La muerte de Manuela, una niña de 12 años, fue clasificada como accidente doméstico por las autoridades. Nadie enfrentó consecuencias legales. Ni Raúl Salinas Lozano ni Margarita de Gortari, los adultos responsables, fueron investigados. La policía aceptó la versión oficial sin hacer preguntas. Un rifle cargado en un closet sin llave y la falta de supervisión de los niños no fueron suficientes para abrir un caso serio. La influencia de los Salinas pesó más que la verdad. Raúl, con su posición en el gobierno y contactos en el Partido Revolucionario Institucional, aseguró que el incidente no creciera. Llamadas discretas a funcionarios y medios controlaron la narrativa. Los periódicos, como Excelsior, publicaron notas breves que repetían la historia del accidente, sin mencionar negligencias ni culpas. La familia, conocida por su riqueza y conexiones, era intocable. Nadie se atrevió a desafiarlos. La falta de supervisión fue evidente. Margarita había dejado a 3 niños pequeños con un arma accesible mientras salía de compras. María Torres Garrido, aunque presente, no podía vigilar todo. Manuela, una niña trabajadora, cargaba con tareas que no le correspondían. Pero estas fallas no se discutieron. La sociedad de la época veía a las empleadas domésticas como parte del paisaje, no como personas con derechos. La vida de Manuela, para las autoridades, valía poco. El encubrimiento dejó preguntas sin respuesta. ¿Por qué el rifle estaba cargado? ¿Quién lo dejó en un lugar tan accesible? La familia cerró filas, y la verdad quedó enterrada bajo su influencia. En la casa, el ambiente cambió. Las risas de los niños se apagaron, y las conversaciones entre adultos se volvieron susurros. Carlos, de solo 4 años, no entendía el peso de lo que había hecho, pero los adultos sí. La tragedia marcó un antes y un después, aunque nadie lo admitiera. Mientras los Salinas seguían con sus vidas, otra familia sufría en silencio. La noticia de la muerte de Manuela llegó a su pueblo, rompiendo corazones. Su hermana Juana, de 16 años, estaba a punto de enfrentar un dolor que no imaginaba. La verdad sobre lo que pasó ese día seguía oculta, pero las consecuencias de ese encubrimiento alcanzarían a todos, de una forma u otra. La noticia de la muerte de Manuela llegó como un golpe al corazón de su familia. Juana, su hermana de 16 años, estaba en la capital cuando se enteró. Corrió a la casa de los Salinas, desesperada por ver a Manuela, pero no la dejaron entrar. La puerta de la mansión, cerrada, era una barrera entre ella y su hermana. Nadie le explicó nada. Solo le dijeron que Manuela había muerto en un accidente. Juana, con lágrimas, pidió ver el cuerpo, pero se lo negaron. La familia Salinas ya había tomado el control de la situación. Días después, Juana recibió una noticia aún más cruel. Para llevar el cuerpo de Manuela a su pueblo, debían pagar 700 pesos por el transporte. En 1951, esa cantidad era una fortuna para una trabajadora doméstica como Juana, que ganaba apenas lo suficiente para sobrevivir. Equivalía a meses de trabajo, un lujo imposible para una familia indígena sumida en la pobreza. La familia de Manuela no tenía los medios para pagar, y la idea de dejar a Manuela en la capital, lejos de su tierra, destrozó a Juana. Juana intentó negociar, pero no había compasión. Los Salinas, protegidos por su riqueza, no ofrecieron ayuda. Para ellos, el caso estaba cerrado. La muerte de Manuela era un inconveniente que ya habían manejado. Juana, sola en su dolor, escribió cartas a su familia en el pueblo, explicando lo poco que sabía. Cada palabra era un peso. La familia, reunida en su casa de adobe, lloró sin consuelo, incapaz de traer a Manuela de vuelta. La negación del cuerpo y la exigencia del pago no eran solo una injusticia, sino un recordatorio de la distancia entre los poderosos y los olvidados. Manuela,
que dejó su pueblo para ayudar a su familia, ahora era una víctima más de un sistema que la ignoraba. Juana, con su juventud, cargó con la responsabilidad de mantener a la familia unida. Pero el dolor de perder a su hermana menor la marcaba profundamente. En el pueblo, los rumores crecieron. Algunos decían que la muerte de Manuela no fue un accidente, pero no había pruebas ni voz para exigir justicia. La familia, sin recursos ni influencia, solo podía guardar su luto. Juana, atrapada entre la rabia y la impotencia, prometió no olvidar a Manuela. Mientras los Salinas seguían adelante, la herida de esa pérdida seguía abierta. ¿Podría Juana encontrar una forma de honrar a su hermana? ¿Habría alguna verdad que aún pudiera salir a la luz? La muerte de Manuela no solo dejó un vacío en su familia, sino que también reveló la indiferencia de los Salinas. Juana, devastada, esperaba al menos un gesto de humanidad para llevar el cuerpo de su hermana al pueblo. Pero los Salinas se negaron a pagar los 700 pesos del transporte. Alegaron que necesitaban el dinero para contratar un abogado que manejara las consecuencias legales del incidente. Para ellos, la tragedia era un problema administrativo, no una pérdida humana. La vida de Manuela, para la familia poderosa, no valía el costo. Juana, sin recursos, se sintió atrapada. Los 700 pesos eran más de lo que podía ganar en meses como empleada doméstica. Desesperada, acudió a los patroes para los que trabajaba en la capital. Esta familia, más humilde pero de buen corazón, se conmovió con su historia. Juntaron lo que pudieron y ofrecieron ayuda para cubrir parte del funeral. Fue un acto de solidaridad que contrastaba con la frialdad de los Salinas. Gracias a ellos, Juana logró reunir el dinero para el traslado, aunque cada peso dolía como una herida más. Pero la crueldad no terminó ahí. Manuela había trabajado semanas en la casa de los Salinas, limpiando, cocinando y cuidando a los niños. Su salario, aunque pequeño, era suyo por derecho. Sin embargo, la familia se negó a pagarlo. Dijeron que, como Manuela había muerto, no había razón para entregar el dinero. Para Juana, esa negativa fue un insulto a la memoria de su hermana, que dejó su infancia para ayudar a su familia. El poco dinero que Manuela ganó con su esfuerzo nunca llegó a sus manos ni a las de sus seres queridos. En la casa de los Salinas, la vida continuó como si nada. Las risas de los niños volvieron, y las reuniones de élite llenaron de nuevo la mansión. Pero para Juana, el dolor era constante. Cada rechazo, cada excusa, le recordaba la injusticia de un mundo donde los poderosos decidían quién importaba. La lucha de Juana por darle un descanso digno a Manuela apenas comenzaba, y la sombra de los Salinas seguía pesando sobre ella. Mientras organizaba el funeral, Juana se preguntaba cómo una familia tan rica podía ser tan insensible. La respuesta estaba en el poder que los protegía. Pero también había algo más, la verdad sobre lo que pasó con Manuela aún no estaba completa. ¿Qué más escondían los Salinas? ¿Podría Juana, con su dolor, encontrar una forma de hacer justicia? Manuela tenía sueños pequeños, pero brillantes. A sus 12 años, trabajar en la casa de los Salinas era su primera gran aventura. Con su primer salario, planeaba comprar ropa nueva para el Navidad, algo bonito que nunca había tenido. Hablaba de ello con Juana, imaginando cómo luciría un vestido o un par de zapatos nuevos en su pueblo. Ese dinero, ganado con su esfuerzo, era más que monedas, era esperanza. Pero ese salario nunca llegó. Los Salinas se lo negaron, y con él, los sueños de Manuela se desvanecieron. El día de la tragedia, una bala cambió todo. El disparo, disparado por Carlos, alcanzó a Manuela en el pómulo izquierdo. La herida fue precisa y mortal, acabando con su vida en un instante. La autopsia, hecha rápidamente, confirmó la causa, pero no trajo consuelo. Para la familia de Manuela, los detalles del ferimiento eran un recordatorio cruel de cómo una niña, llena de vida, fue silenciada por un juego imprudente. Juana, con la ayuda de sus patroes, logró pagar el traslado del cuerpo. Pero el presupuesto era tan ajustado que solo pudieron comprar el ataúd más simple disponible, una caja de madera sin adornos, apenas digna. Era todo lo que podían permitirse. El cuerpo de Manuela, envuelto en una sábana, fue colocado en ese ataúd humilde. La imagen destrozó a Juana, que soñaba con darle a su hermana un adiós más digno.
El viaje a Atlacomulco, el pueblo de Manuela, fue largo y silencioso. Juana acompañó el cuerpo en un camión viejo, sosteniendo su dolor. En el camino, pensaba en la vida que Manuela dejó atrás, su risa, sus planes, su valentía al dejar su hogar tan joven. Al llegar, la familia se reunió en el cementerio. No hubo ceremonias grandes, solo lágrimas y oraciones. La comunidad, pobre pero unida, lloró a una de sus hijas, perdida en un mundo que no la valoró. En Atlacomulco, los rumores sobre la muerte de Manuela crecieron. Algunos hablaban de negligencia, otros de un encubrimiento. Pero sin pruebas ni poder, la verdad seguía lejos. Juana, marcada por la pérdida, guardaba cada detalle en su corazón. La vida de Manuela, aunque corta, dejó una huella. ¿Podría su historia, algún día, romper el silencio que los Salinas impusieron? ¿Habría justicia para una niña cuyos sueños fueron interrumpidos tan cruelmente? El camión que llevaba el cuerpo de Manuela llegó a Atlacomulco al atardecer. El pueblo, con sus calles de tierra y casas humildes, estaba en silencio, como si supiera el peso de lo que traía. Juana, sentada junto al ataúd, miraba por la ventana, agotada por el viaje y el dolor. Cuando el vehículo se detuvo frente a la casa de su familia, un murmullo recorrió la comunidad. Los vecinos, alertados por la noticia, comenzaron a acercarse, con rostros llenos de tristeza. Los padres de Manuela, Juan y Rosa, salieron al escuchar el motor. Al ver el carro funerario, Rosa se llevó las manos al pecho y cayó de rodillas, llorando. Juan, con el rostro endurecido por el trabajo en el campo, se quedó inmóvil, incapaz de hablar. Juana bajó del camión, con los ojos hinchados, y se acercó a ellos. Abrazó a su madre, pero las palabras no salían. Finalmente, con voz quebrada, reveló lo que había pasado. Manuela murió por un disparo en la casa donde trabajaba. No dio detalles, no podía. La verdad era demasiado pesada. El impacto fue devastador. Rosa gritaba el nombre de su hija, mientras Juan, en silencio, apretaba los puños. Los hermanos menores, que jugaban cerca, dejaron de correr y se acercaron, confundidos. La noticia corrió como el viento por Atlacomulco. Vecinos y familiares llegaron a la casa, ofreciendo consuelo, pero nada aliviaba el dolor. Manuela, la niña que dejó el pueblo con sueños de ayudar a su familia, volvía en un ataúd. La comunidad, unida por la pobreza, sintió la pérdida como propia. Esa noche, nadie durmió. La familia se reunió alrededor del ataúd, tocando la madera simple que guardaba a Manuela. Juana, aunque joven, tomó la carga de organizar el funeral, pero su corazón estaba roto. Los rumores comenzaron a circular: un accidente, un rifle, una familia poderosa. La gente hablaba en voz baja, con rabia e impotencia. ¿Cómo podía una niña morir así? La respuesta estaba lejos, en la capital, donde los Salinas seguían con sus vidas. Pero en Atlacomulco, el luto apenas comenzaba, y la herida de Manuela seguiría abierta. La comunidad de Atlacomulco se unió para despedir a Manuela. El velorio se organizó en la casa familiar, un espacio pequeño de adobe que apenas contenía a los que llegaban. Vecinos trajeron velas, flores silvestres y comida para compartir. El ataúd, sencillo y sin adornos, estaba en el centro, rodeado de rostros llorosos. Juana, con su madre al lado, agradecía en voz baja a quienes venían. La solidaridad del pueblo era lo único que aliviaba un poco el dolor. El entierro fue el 22 de diciembre de 1951. Una procesión lenta recorrió el pueblo hasta el cementerio. El cielo estaba gris, como si compartiera el luto. Los padres de Manuela caminaban detrás del ataúd, sostenidos por familiares. Rosa sollozaba, y Juan, con la mirada perdida, cargaba una cruz de madera que marcaría la tumba. La comunidad entonó cantos sencillos, oraciones que pedían descanso para Manuela. Al bajar el ataúd, el silencio fue roto por los llantos. El Navidad, que debía ser de celebración, se convirtió en luto. En lugar de risas y regalos, la familia de Manuela enfrentó una mesa vacía y un corazón roto. Mientras Atlacomulco lloraba, en la casa de los Salinas la vida seguía su curso. Los niños volvieron a jugar, y las reuniones de élite llenaron la mansión. Como única medida,
Margarita compró un candado para el closet de las armas, un gesto tardío que no cambiaba nada. La tragedia, para ellos, era un recuerdo que preferían olvidar. En Atlacomulco, la tumba de Manuela se convirtió en un lugar de visita. Los vecinos dejaban flores y rezaban por ella, pero también murmuraban sobre la injusticia. La historia de una niña indígena, muerta en la casa de una familia poderosa, no podía desaparecer tan fácilmente. Juana, mirando la tumba de su hermana, sentía una mezcla de dolor y determinación. La vida de Manuela había terminado, pero su historia no. ¿Podría el pueblo, algún día, exigir respuestas? Habría un eco que llegara más allá de las montañas. La muerte de Manuela dejó pocas huellas en la prensa de 1951. Los periódicos, como Excelsior y La Prensa, publicaron notas breves, controladas por la influencia de los Salinas. Las historias hablaban de un accidente trágico, sin culpas claras ni detalles. La palabra negligencia nunca apareció. La familia, con sus conexiones en el gobierno y los medios, aseguró que el caso no creciera. Para la élite de la Ciudad de México, la vida de una empleada indígena no merecía titulares. En la casa de los Salinas, las conversaciones privadas revelaban más. Según rumores que circularon entre los empleados, Margarita de Gortari, al enterarse del disparo, expresó alivio porque el responsable fue Carlos, de 4 años, y no Raúl, de 5. Dijo que, si hubiera sido Raúl, habría sido más complicado explicarlo, dado que era mayor. La frase, aunque nunca confirmada, mostraba una frialdad que estremecía. Para Margarita, el problema no era la muerte de Manuela, sino cómo afectaría a su familia. Manuela, en esas conversaciones, no era una persona. La llamaban la muchacha, un término que la deshumanizaba, reduciéndola a su rol de sirvienta. Este clasismo era común en la época. Las empleadas domésticas, muchas de ellas indígenas, eran vistas como herramientas, no como iguales. Los Salinas, inmersos en su mundo de privilegios, no mostraron empatía. No ofrecieron condolencias a la familia de Manuela ni ayuda más allá de lo mínimo. Su preocupación era proteger su reputación, no honrar a la niña que trabajaba para ellos. La frialdad de la familia contrastaba con el dolor en Atlacomulco. Mientras los Salinas cerraban el capítulo, Juana y su comunidad cargaban con las cicatrices. Los rumores sobre lo que pasó seguían, pero la verdad estaba enterrada bajo el poder. Cada detalle que salía, como la frase de Margarita o el desprecio hacia Manuela, pintaba un cuadro más claro de la injusticia. La muerte de una niña no fue solo un accidente, sino el reflejo de un sistema que valoraba a unos más que a otros. ¿Cuánto más se escondía detrás de esas puertas cerradas? La historia de Manuela no es solo la de una niña perdida, sino un espejo del México de los años 50. En esa época, la migración indígena a las ciudades era común. Comunidades como la de Atlacomulco, marcadas por la pobreza, enviaban a sus jóvenes a la capital en busca de trabajo. Muchas, como Manuela, terminaban como empleadas domésticas, enfrentando jornadas largas y condiciones duras. Sus sueños, como el de Manuela de comprar ropa nueva, eran pequeños, pero su valor era inmenso en un mundo que les ofrecía poco. La discriminación contra los indígenas era una realidad cotidiana. En las casas de las élites, como la de los Salinas, las trabajadoras eran vistas como inferiores. Su cultura, su lengua y su humanidad eran ignoradas. Manuela, llamada la muchacha, fue víctima de este sistema. Su muerte, clasificada como accidente, mostró cómo el poder protegía a los privilegiados mientras silenciaba a los olvidados. La falta de justicia para ella reflejaba una sociedad donde la desigualdad era la norma. Manuela se convirtió en un símbolo de las injusticias que aún persisten. Su historia, aunque enterrada por décadas, es un recordatorio de las voces que el poder intenta apagar. Representa a miles de indígenas que, entonces y ahora, luchan por ser vistos como iguales. Su vida, corta pero llena de esperanza, nos desafía a mirar las heridas de nuestro pasado y a no repetir los mismos errores. No olvidemos a Manuela. Su tumba en Atlacomulco guarda más que un cuerpo, guarda una verdad que merece ser contada. Hola, gente. Esta historia de Manuela nos sacude, ¿verdad?
Una niña de 12 años que perdió la vida de forma tan misteriosa en la casa del expresidente Carlos Salinas de Gortari, y tantas preguntas que quedaron sin respuesta. Cuando nos detenemos a pensar, ¿cuántas otras historias como esta existen por ahí? ¿Cuántos otros niños vieron negados sus derechos, sus vidas interrumpidas, y nadie habló de ello? Ahora quiero saber de ustedes, ¿qué les pareció toda esta historia? ¿Creen que realmente fue un accidente, o hay algo extraño detrás? Dejen en los comentarios lo que piensan, me encanta leer sus opiniones y siempre respondo cuando puedo. Y ya que estamos aquí juntos, si esta historia te impactó como a mí, deja ese like para mostrar que historias así necesitan ser contadas. Suscríbete al canal si aún no lo estás, así no te pierdes ninguna de estas historias que todos deberían conocer. Y no olvides activar la campanita de notificaciones. Así sabrás al instante cuando salga un video nuevo. Porque, al final, cuando contamos estas historias, estamos dando voz a quienes no la tuvieron. Y eso hace toda la diferencia. Nos vemos en el próximo video, gente. Hasta entonces, cuídense y sigan cuestionando lo que necesita ser cuestionado. Un abrazo.